Bloque 1.2. Conceptualización de discapacidad, dependencia y conceptos afines. En el presente vídeo vamos a conceptualizar y clasificar el vocabulario que usamos los distintos profesionales del ámbito de las ciencias sociales en el ámbito de la discapacidad y la dependencia. Usamos etiquetas para describir lo que nos rodea. En el ámbito de la discapacidad y dependencia, la delimitación es confusa en el lenguaje informal, y esto acaba repercutiendo en cómo observamos y analizamos a nivel profesional. Por otra parte, los marcos oficiales han pasado de categorizar personas desde modelos médicos criteriales a describir funcionamiento y contextos con modelos biopsicosociales y dimensionales, pero en el imaginario colectivo siguen presentes los modelos previos. Además, cabe apuntar que actualmente conviven sistemas clasificatorios distintos que a veces se solapan y generan mayor confusión en profesionales y usuarios. Por todo ello, vamos a conceptualizar los principales términos utilizados en el ámbito profesional. En primer lugar, abordaremos la dimensión social, en la que se incluirá el concepto de discapacidad y las categorías que se precisan para entender este concepto como producto de la interacción entre la persona y el ambiente. La CIF, Clasificación Internacional de la Salud, Funcionamiento y Discapacidad de la OMS, es el lenguaje común que nos permite describir situaciones y no solo asignar etiquetas. Este marco conceptual integra funciones, estructura, actividad, participación y contexto y además gradúa en qué magnitud y con qué impacto se puede evaluar mediante calificadores. La implicación para la evaluación la veremos en cada dimensión, pero con estos presupuestos ya podemos afirmar que esta conceptualización permitirá explicar qué hace la persona y en qué condiciones y qué elementos del entorno modulan su desempeño. Cuando hablamos de funciones y estructuras corporales nos referimos a problemas tanto físicos como psicológicos. Esta categoría, que en modelos anteriores fue el centro del diagnóstico, actualmente es útil pero no suficiente. Hay que conectarla con limitaciones de actividad y con contextos concretos. Este enlace evita conclusiones simplistas del tipo tiene X y por tanto no podría hacer Y. La participación es la implicación en situaciones reales: hogar, comunidad, ciudadanía, educación, empleo. Las restricciones aparecen por la interacción entre la persona y su entorno. En evaluación priorizamos indicadores de la vida real y roles y documentamos cómo el contexto habilita o limita. En factores distinguimos los factores ambientales y los personales. Por su parte, los ambientales son nuestra palanca de cambio: productos y tecnología, apoyos y relaciones, actitudes y servicios. Se codificarán como barreras o como facilitadores. Los personales, tales como edad, educación o estrategias de afrontamiento, no se clasifican en categorías en la CIF, pero sí su efecto modulador en resultados y decisiones. Con base en estas categorías, la CIF define funcionamiento como los aspectos positivos de esa interacción y discapacidad como los negativos, tales como deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones de participación en un contexto dado, por lo que no se puede entender la discapacidad fuera de esta compleja interacción de factores. En segundo lugar, abordaremos los conceptos derivados de la dimensión individual de autonomía y dependencia. En primer lugar, cabe apuntar que autonomía no es el opuesto simple de dependencia. Autonomía implica dirigir la propia vida, decidir, planificar, ejecutar. En este caso, su contrario sería heteronomía, cuando otras personas toman ese tipo de decisiones. La dimensión independencia-dependencia se refiere a cuánta ayuda necesito en actividades básicas de la vida diaria o actividades instrumentales de la vida diaria. Desde el año 2006, la atención a las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía son un derecho en el marco legal español con la Ley 39/2006. En esta ley, en su artículo 2.2, se define la dependencia como la necesidad de apoyos personales o tecnológicos para la vida diaria. La correcta conceptualización es clave para distinguir agencia y preferencias, que sería la autonomía, de requerimientos de ayuda, la dependencia. Planificar qué apoyo, cuánto, cuándo y quién lo provee. Los apoyos son recursos y estrategias, tanto humanos, tecnológicos como contextuales, que mejoran funcionamiento y participación.
El sistema de apoyo se planifica de forma individualizada, tipo, intensidad, duración. En los informes, la planificación operativa debe decir qué, quién, dónde, cuándo, en qué intensidad y por qué se precisan los apoyos. Posteriormente es clave realizar un seguimiento con indicadores de función y participación, revisando y retirando si procede. Por último, abordaremos la terminología utilizada en las valoraciones de capacidad profesional, ya que sus etiquetas suelen confundirse en el lenguaje común con las anteriormente revisadas. La incapacidad laboral se centra en la participación en el rol de trabajo. Es necesario insistir en que este término no es sinónimo de discapacidad ni de la incapacidad jurídico-administrativa. Aquí se evalúan tareas esenciales, exigencias reales y contextos del puesto de trabajo. Los equipos de valoración de incapacidades, los EVI, evalúan con indicadores observables productividad, seguridad, tiempos y pausas y asistencia efectiva, para indicar los ajustes razonables de tareas, tiempos, tecnología, accesibilidad u organización en el puesto de trabajo. En este marco normativo se derivan varias clasificaciones. Por un lado, la incapacidad temporal, conocida por todos como baja médica, que es la imposibilidad transitoria para trabajar mientras se recibe un tratamiento o se recupera de una enfermedad, y por otro lado, las categorías derivadas de estos equipos de valoración anteriormente comentados, que darían lugar a incapacidades permanentes como la incapacidad parcial, la total, cualificada o absoluta, o la categoría gran invalidez, que además de indicar que no se puede continuar con la actividad laboral en ninguna de las áreas, implica la necesidad de asistencia por parte de una tercera persona. A modo de conclusión, cabe indicar que evaluar es describir funcionamiento en contextos para decidir apoyos y medir resultados. Con la CIF como gramática, las etiquetas dejan de ser un fin y pasan a ser un medio para la acción. Para cualquier duda o aclaración podéis contactar en el correo electrónico que se muestra en pantalla. Muchas gracias por vuestra atención.